Por último, voy a hablar un poco de RDF, explicarlo un poco por encima, porque esto es más complejo, quizá de entender. Es la base de la web semántica, que es eso que todo el mundo habla y no sé, tampoco se sabe muy bien qué es, ¿no? Se utiliza para definir objetos con relaciones. Siguiendo el mismo esquema que hemos visto antes, teníamos que, por ejemplo, que teníamos geolocalización y eran 2 puntos, o teníamos título y eso era un nombre. Aquí, por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo, ¿no? Podría hablar de mí, o sea, de yo. Yo tengo un nombre, mi nombre es mi nombre y ya está, ¿de acuerdo? Pero soy una persona. Como persona tengo unas características, pero todos vosotros sois personas también y tenéis también prácticamente las mismas características que yo, con lo cual es tontería que para definirme a mí tenga que poner la misma información que tendría que dar si hablara de vosotros. Entonces, por ello, cuando quiero decir que soy una persona, en lugar de poner soy una persona, lo que hago es poner un enlace a otro archivo RDF, que podría tener la estructura que hemos visto antes, donde pone las características de una persona. Tiene 2 brazos, 2 piernas, por ejemplo. De esta manera podemos crear grafos con información relacionada. Hay múltiples formatos para explicar esto, o sea, para representar esta información. Uno de ellos es XML, que hemos explicado previamente. Está también Turtle, N3 y JSON, que es otro de los que también se utiliza muchísimo. Aquí tendríamos otro ejemplo de lo que sería un dato en RDF. Por ejemplo, sería una oferta de empleo. Tendríamos, por ejemplo, las plazas es un número que es distinto para todas las plazas, para todas las ofertas de empleo. Pero en la categoría profesional sí que va a ser la misma para varias ofertas. Entonces, vale, esto que se suspenda mal. Entonces nos saldría un enlace donde habría otro RDF con la información de la categoría profesional, que dentro de esa categoría profesional podría haber otro enlace a otro RDF que dijera que es, o sea, no sé, que puedes enlazar la información y como tienes la información enlazada, como una base de datos, porque a fin de cuentas con esto consigues una base de datos, puedes hacer búsquedas. El sistema más utilizado para hacer búsquedas es SparkQL, es un lenguaje basado en SQL que te permite hacer búsquedas con condiciones. Por ejemplo, pues buscar a todas las personas que sean mujer. Por ejemplo, pues utilizando una sintaxis que está definida, podemos hacer búsquedas. En Vive Zaragoza se han utilizado los datos abiertos para las paradas de autobús, las paradas de bici y para los eventos de las fiestas del Pilar. Voy a hablar del ejemplo concreto de los eventos de la agenda de las fiestas. Solo durante las fiestas se proporcionó de manera abierta una información en formato GeoRSS, tal y como la describían que la querían los compañeros de Onde Zaragoza. ¿Y eso qué es? Es un título del evento, en este caso David Bisbal. Un enlace, un link, donde pulsando ahí nos abría el navegador y nos aparecía la información más detallada, con una imagen y una descripción del artista, etc. Una descripción, que en este caso es el lugar de la realización, pero en otros eventos la descripción sí que describía un poco qué era lo que se iba a hacer ahí. Una categoría para poder hacer filtros. En este caso la categoría es conciertos. Había conciertos de teatro, o sea, había distintas categorías como teatro, no sé, distintas, o sea, eventos infantiles, etcétera. La información estaba clasificada para que la pudieras separar. Asimismo venía la fecha en un formato estándar, que es ese de ahí, de manera que podías hacer las búsquedas por fecha. Nosotros podíamos acceder a los eventos de un determinado día. Venía la geoposición y luego además venía el nombre del espacio. Eso es muy importante porque, como ya han dicho antes, no es si te dicen el nombre solo,
no sabes nada. Y si te dicen la geoposición solo, la puedes mostrar en un mapa, pero tampoco sabes nada realmente, porque sabes que es un punto en un mapa, pero no sabes lo que hay ahí. Entonces era importante que te dieran las dos informaciones, porque los puntos son muy precisos. Entonces, dependiendo de dónde te den la fuente, no tiene por qué coincidir que el lugar sea el mismo. Entonces, por eso era muy importante. De esta manera podíamos... Sí que éramos capaces de representar la información ordenada por categorías con distintos colores, separada para cada fecha. Y bueno, hasta aquí llegaría la presentación. He intentado explicar un poco de Open Data y de cómo se ha utilizado un poco en Vive Zaragoza. Gracias por su atención y cualquier pregunta pues intentaré contestarla como pueda.